fue San Juan 10, del 1 al 10, la lectura del Evangelio. También Jesús dice que otros antes de él han venido, pero no son pastores, son ladrones y salteadores, son bandidos. Y otros van a venir después de él, pero son bandidos. Y la frase que hizo mucho ruido en mi cabeza esta semana fue la frase que dice Jesús: las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz, ¿y qué? Me siguen, reconocen mi voz. En otras palabras, no hay en el rebaño del Señor, no hay en el redil del Señor una oveja que no reconozca su voz. Y yo estaba pensando, ¿y qué pasaría si alguno de mis hermanos o hermanas en la iglesia dice: pues yo no reconozco la voz del Señor? Yo no sé si el Señor me está hablando. Yo no sé qué quiere Dios de mí. Porque lastimosamente he escuchado varias veces esa nota. Es que yo no sé qué quiere Dios. Y lo más común, sobre todo entre adolescentes jóvenes, es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Qué curioso, porque Jesús está hablando, y cuando Él está hablando dice que sus ovejas reconocen su voz, escuchan su voz y saben que es Él. Y me acordé inmediatamente de una historia que hemos trabajado los días miércoles. En la oración de mediodía hay un pasaje que hemos estudiado varias semanas, y de verdad es un pasaje que sigue uno extrayendo cosas, y yo no quisiera avanzar tanto, ¿verdad? Porque es un pasaje que sigue regalándome notas para mi vida personal, mi vida devocional. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, dice que el niño Samuel crecía, ya estaba creciendo. ¿Se acuerdan de ese Samuel? Hijo de una mujer que oró. Hijo de una mujer que oró. Esta imagen es muy seria, porque Dios más adelante también va a usar a una mujer para enviar a su hijo Jesús. Y una mujer digna del Señor. Pero además, en la oración de alabanza que hace Ana, que es la mamá de Samuel, magnífica, la oración de alabanza se parece muchísimo a la oración que hace también allá adelante María, la madre de Jesús. Miren cómo es similar el texto. Y también dice Samuel que el niño crecía, no solamente físicamente, sino también crecía en sabiduría y en gracia. Pues ¿qué pasa? En los evangelios también dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia hacia Dios y hacia las personas. Qué curioso esta similitud, ¿verdad? Que hace la descripción de Jesús, y aquí está el asunto de la vida de Samuel. Samuel, para quienes no están enterados, Samuel es un hombre que desciende de los jueces. Hay una época en el pueblo de Israel que las personas están revolucionadas con la maldad, porque vienen a habitar un pueblo que se llama Canaán, los pueblos cananeos, donde hacen cosas terribles y son idólatras, son pueblos idólatras. Así que el pueblo de Israel como que no quieren sujetarse a los mandamientos del Señor. Ya saben cuáles son los mandamientos, y les empieza a atraer el mundo cananeo y empiezan a hacer las mismas fechorías y la misma idolatría. El Señor ha levantado a jueces, pero estos jueces no escuchan la voz de Dios. Varios de estos jueces, aún escuchando la voz de Dios, no obedecen la voz de Dios. Y varios de estos jueces, aún cuando Dios no les pidió algo, ellos hacen algo. Hay un hombre ahí, hay un juez famoso que Dios dijo que no va a aceptar sacrificios humanos. Ustedes leen allá los mandamientos, no hay de parte de Dios una exigencia que sacrifiquemos a personas. Eso no está como parte del plan de los sacrificios. Hay animales, y animales posibles. Por ejemplo, se le pide que sacrifiquen un cordero, pero hay familias pobres. Bueno, entonces traigan unas palomas. Miren, qué bueno es Dios. No exige a personas, sacrificar a personas. Pero este hombre, este juez de Israel, dijo: si Dios me da la victoria, cuando llegue a casa, voy a ofrecer al primero que salga.
Eso no lo pidió el Señor. Cada uno, dice Jueces, cada uno hacía lo que quería. 2 veces dice Jueces eso. Cada uno hace lo que quiere. Bueno, de eso viene Samuel. Está el pueblo en este caos, ¿verdad? Esta anarquía, cada quien hace lo que sea. Pero una mujer de oración ruega a Dios: si me das un hijo varón, lo voy a dedicar a ti, lo voy a consagrar a ti. La traducción nuestra es nazareo, ¿verdad? Es como nizareo, creo que es la traducción correcta, pero decimos el nazareo. No va a pasar ni incluso navaja sobre su cabeza. No se va a cortar el cabello jamás. No va a probar vino ni sidra. Va a ser un niño desde la edad infantil, un niño consagrado a ti. Y la historia, si no la saben, llega a la madre, Ana, con Samuel, ya no le da alimento materno y está destetado. Y lo lleva al templo, ¿verdad? Al tabernáculo, donde está todo lo que se requiere para la adoración. Y ahí está el sacerdote Elí. Y a eso me llamó la atención. Porque la Biblia dice en 1 Samuel 3:1 que en ese tiempo casi nadie escuchaba ¿qué? La voz de Dios. Ni Elí. Eso me dolió un poco. Elí era el sacerdote del pueblo, el pastor, pues, que iba a ayudar a los hermanos en la congregación para adorar al Señor. En otras palabras, el sacerdote Elí tenía una función, no tenía 10 funciones, tenía una función. Y la función de Elí era ayudar al pueblo a acercarse a Dios y escuchar la palabra de Dios para predicarla al pueblo. ¿Y qué pasaba? Que en ese tiempo casi nadie escuchaba la voz de Dios, ni Elí. Y hay una descripción física de Elí en el pasaje anterior, en el Samuel 2, que dice que Elí estaba ya grande y estaba quedándose ciego. Esta imagen de la ceguera no es solo física, porque resulta que Elí era un sacerdote viejo y tenía, por una cuestión tal vez de tradición, tenía la costumbre de que los hijos de Elí, el sacerdote, sus hijos iban a ser los sacerdotes después de él. Pero ¿saben qué pasaba? Que los hijos de Elí hacían fechorías en la entrada del tabernáculo. De tal manera que cuando llegaba la gente, estos eran unos tramposos, eran unos bandidos, que le robaban a la gente lo que iba a sacrificar. Y no solamente eso, perdonen aquí que están los niños, pero llegaban algunas mujeres y en este estado de indefensa, tal vez las mujeres un poco vulnerables, ellos se aprovechaban y mantenían relaciones sexuales con las mujeres. ¿Y saben qué hacía Elí? Estaba ciego, casi ciego físicamente, pero ¿saben qué era el problema? Que también estaba ciego moralmente. No estaba viendo lo que debía ver, o no estaba queriendo ver. Si no escuchaba la palabra de Dios, si no escuchaba la voz de Dios, ¿cómo iba a reprender a sus hijos? ¿Cómo iba a corregirlos? Vean, la descripción de Elí es que es un hombre casi ciego. Ya estaba muy grande, ya no veía mucho. Eso nos está indicando que hay personas que cuando no escuchan la palabra de Dios, no escuchan la voz de Dios y se alejan de Dios, se están apartando del redil, aunque estén aquí. No diga amén. Pero hay personas que, aunque vengan religiosamente a un templo y asistan a un culto y vayan a campañas y a congresos y campamentos y todo cuanto inventamos en la iglesia, aunque asistan fielmente, pero no están abriendo su corazón para escuchar la voz de Dios, se están quedando ciegos. Por lo tanto,
ya no están siendo parte del redil. ¿Cuál es la diferencia? En 1 Samuel 3:1, hay un hombre que ministra en el tabernáculo, pero ya está quedándose ciego, y es un hombre grande, y es un hombre pesado, y se va a descansar, a su cuarto, y allá tiene su recámara para dormir, pero no el niño Samuel, La Biblia dice que Samuel servía, ministraba al Señor, ¿dónde? Ahí en el santuario. Si fuera este el santuario donde estaba Samuel, me imagino que Samuel estaba a la orilla del altar. Un niño, por cierto, día del niño, ¿no? Un niño se levanta en esta hora y nos pone la muestra de cómo hay que estar en relación con Dios. Cerquita del altar. Cerquita del altar. No solamente estaba sirviendo cerquita del altar, hermanas, hermanos. Ahí dormía. Ahí dormía. Yo una vez me quedé dormido en el templo. Tenía 6 años. Y mi mamá me dijo: ya no eres un niño chiquito. Ya tienes 6 años. Ya vas a la primaria. Si vuelves a quedarte dormido, y señaló ahí, ¿verdad? Aquí está tu papá, que me está escuchando. Y me dijo doña Luzberta Solís: si vuelves a quedarte dormido, Yerito, te vas a quedar encerrado en el templo. No te vamos a levantar. Sí, mamá. Le dije: sí, mamá. Siguiente culto. ¿Qué creen que pasó? Es que predicaba muy largo el pastor. Y yo me quedé dormido. Bien dormido. Yo creo que hasta roncaba. Feliz, bien dormido. Y a cierta hora, no recuerdo muy bien, me desperté en la plena oscuridad, en el templo, solo y encerrado. Ay, malos mis papás, con candado. Así que salí corriendo y ¡ábranme! ¡Noé! ¡Ábranme la puerta! Llorando. Ya salió con aquella calma mi mamá y me dijo: muy bien, te lo advertí. ¿Qué creen que pasó? Desde ese día hasta el día de hoy no me duermo. Predique 2 horas el pastor, yo no me duermo. Aquí es bien abusado, estoy en las predicaciones, ¿verdad? Elí dejó que Samuel quedara allí. Y a diferencia mía, el joven Samuel, el niño Samuel, estaba durmiendo ahí. Pero hay una nota ahí en el pasaje que me gusta mucho, es que no permitía Samuel que la lámpara se apagara. Eso me llamó la atención. La lámpara de Israel, porque estaba cerca del cofre, cerca del pacto. ¿Se acuerdan de el arca? Y la lámpara de Israel, me imagino, no sé, algunas luces allí, algunas velas, algún candelabro. Me imagino que algo había allí. Y dice el texto que el niño Samuel estaba ahí al pendiente, de tal manera que la lámpara de Israel, la luz, miren, ahí empieza el contraste. La luz de Israel no se iba a apagar. ¿Qué contraste? Mientras un anciano estaba durmiendo lejos porque estaba ciego, porque no veía, hay un niño. ¿Qué muestra nos pone ese niño, verdad? Hay un niño que está cerca del cofre, cerca del arca, está ministrando a Israel, en el templo, pero cuando se duerme ese niño, aún en su descanso, él está cerca ahí, pendiente, cerquita de Dios, y no permite que la lámpara se apague. Él está pendiente de la luz, él está observando. Hay un hombre ciego, física y moralmente, espiritualmente ciego, pero hay un niño que está despierto, al pendiente de que esto no se vaya a apagar. Y es un niño. Aquí podríamos hacer conclusiones serias, hermanos. Aquí podríamos terminar y hacer conclusiones serias. ¿Quién eres tú?
¿Quién eres tú en la casa de Dios? ¿Quién eres tú en la iglesia? ¿Eres un hombre que ya sabe muchas cosas, que tiene conocimiento? Hoy el pastor decía eso en la mañana, ¿verdad? El evangelio no solamente es entenderlo, es vivirlo, es tomar decisiones. Miren, hay un anciano que sabe mucho. Es un sacerdote con años de experiencia. Sabe mucho, sabe qué es la verdad, pero ya está ciego, ya no quiere ver, ya no quiere esforzarse. Y hay un niño que no sabe absolutamente nada, pero ahí está pendiente que la lámpara no se apague. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hay un ciego y hay alguien con mucha luz. Y la Biblia dice que de pronto escucha la voz con su nombre. Y esto es precioso, hermanos, hermanas. Samuel. Samuel. Él piensa que es Elí. Y sale corriendo. Y se va. Me has llamado, pastor. Me llamó pastor. ¿En qué puedo servirle? Y Elí, cegatón. Este muchachito, vaya a dormirse, yo no lo llamé. Vaya a acostar. Allá va, pobre el niño Samuel. Segunda ocasión, Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta otra vez. Y allá va con el sacerdote. Yo no te llamé. Hasta la tercera ocasión, miren, le cae el 20 al sacerdote Elí. Hasta la tercera ocasión, como que sospecha. Elí, creo que es Dios quien te está llamando. Qué curioso. El que tenía una función, un trabajo tenía Elí, escuchar la voz de Dios para ministrar al pueblo, no estaba reconociendo la voz de Dios. ¿Se acuerdan qué es la voz de Dios? ¿Saben cómo desciende aquí la voz de Dios con Samuel? ¿A través de qué? De la luz. ¿Aquí en donde está durmiendo Samuel? Hay luz. Y ahí se manifiesta, ahí se revela la voz de Dios. Eso me llevó a Génesis. Cuando el Dios dijo, hágase la luz. Y fue la luz. La palabra de Dios creó la luz. Hágase la luz. Y fue la luz. Y ahora nosotros ¿estamos ciegos como Elí o estamos al pendiente de la luz? Que la lámpara no se apague. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, ¿recuerdan qué dice Jesús? San Juan 10. Si ustedes escuchan mi voz, ustedes van a reconocer mi voz y me van a seguir. Ustedes saben que soy yo. Si no escuchamos la voz de Dios, tal vez estamos dejando de pertenecer al redil, aunque vengamos a la casa. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? Y encontré otro pasaje acerca de la voz de Dios. El Salmo 119. No lo vamos a leer ahora porque vamos a terminar hasta mañana. El Salmo 119. ¿Se acuerdan? 119, 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies. ¿Qué? Tu palabra. Y ahí estoy yo observando que la luz de Dios es su palabra. Lo que nos ilumina es su palabra. No es una experiencia mística, no es un sueño, no es un sermón inclusive, no es una alabanza. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Solamente abriendo la palabra. Incluso, ¿cómo podemos corregir los errores que se han filtrado en nuestra vida, en nuestro corazón y hasta en la iglesia? ¿Cómo podemos corregir los errores? Lámpara es tu palabra.
¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Abriendo la palabra de Dios. Todos los hábitos que usted tiene, hermano, hermana, todos los hábitos, podemos cuestionarlos. Pero hay uno que nos va a diferenciar como cristianos. Es nosotros leemos la palabra de Dios. Y hay un problema, y hay una situación personal, familiar o social. ¿Cuál es nuestra respuesta? Lo que diga la palabra de Dios. Y tengo diferencias con mi hermana o con mi hermano. ¿Y qué debo hacer? Porque mi carácter dice lo que debo hacer. Porque mi personalidad, mi apellido, mi herencia familiar dice lo que tengo que hacer. Pero eso no debe regir mi vida. Yo debo escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios yo debo abrir la palabra de Dios. Cada domingo levantamos datos estadísticos. ¿Cuántos capítulos leíste en la semana? Cuidado, hermanos, cuidado. Podemos ser un pueblo que cree que está en el redil, pero si no abre la palabra de Dios, estamos dejando de pertenecer al redil. Mis ovejas me conocen, porque oyen mi voz y saben que soy yo y obedecen y me siguen. Si yo le pregunto nuevamente, ¿usted está ahora escuchando la voz de Dios? Su respuesta debería ser, sí, estoy leyendo la palabra. Porque usted dice, pues yo no estoy leyendo mucho la Biblia, pero ¿cómo veo películas cristianas? Eso no es escuchar la voz de Dios. No estoy leyendo la Biblia, pero todas las semanas llevo como 4 células. Cuidado. Ninguna persona le va a alimentar a usted. Usted tiene que buscar el alimento diario directamente de la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Y después de esta oración participaremos de la cena del Señor. ¿Tiene usted una Biblia en la mano? ¿Trae usted a la casa de Dios una Biblia? Trae su aplicación. No hay problema, no tengo problemas con la aplicación. Si trae una Biblia, tome la palabra de Dios. Y hay un gesto que hacen, hay algunas personas que juran, ¿verdad? Que hacen juramentos. Ponen la mano sobre la Biblia y levantan la otra mano. Y les preguntan, usted aquí con la Biblia en mano, ¿promete decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Y la gente dice, sí, lo juro, I swear, lo juro. Aquí está. No vamos a hacer un juramento ahora, pero vamos a hacer un tiempo de consagración. Y decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. Yo no quiero depender de otra persona. Yo quiero escuchar tu voz. Háblame, Señor. Yo quiero dormir junto a tu palabra. Quiero que esta lámpara esté encendida. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo quiero descansar cerquita del altar, pero ahí con la palabra cerca de mí. De tal manera que hasta en mis sueños esté tu palabra. Y cada vez que yo afronte algo, cada vez que yo pase por algo, quiero afrontarlo con tu palabra. Tu palabra, quiero llevarla en mi corazón. Quiero memorizarla. Quiero recordarla. Y aun cuando haya pasajes oscuros en mi vida, un tiempo de luto como algunos hermanos están pasando ahora, qué triste, pero aquí estará tu palabra. Tu voz estará reconfortándome. Y cuando escuche, tal vez no, Samuel, pero escuche tu nombre, Gabriel, Ever, Marjorie, Rosy, Jerry. Cuando escuche mi nombre en tu boca, oh Dios, yo quiero decir, eres tú, habla, quiero escucharte, quiero obedecerte, quiero seguir perteneciendo al redil. Padre,
En el nombre de Jesús, oramos consagrando nuestra vida a ti. Que tu palabra sea este elemento de consagración que necesitamos para escuchar tu voz. Que tu palabra sea la lámpara que guíe nuestro caminar cada día. Consagramos nuestra vida a ti y así también consagramos estos elementos para participar de la cena del Señor. Queremos acercarnos a la mesa de gracia, no solo para recordar lo que Jesús hizo, sino para obedecer lo que Jesús mandó que hiciéramos, pero además también para esperar la segunda venida de Jesús. Y hasta que Él venga y participemos con Jesús a su mesa, no nos cansaremos de acercarnos a tu palabra y de acercarnos a ti, palabra viva, y recibir consuelo, fortaleza y paz, porque eso genera tu palabra. Consuelo, fortaleza y paz. Señor, nos consagramos a ti, como consagramos estos elementos para participar esta noche de la Santa Cena, en el nombre de Jesús.